Una buena noticia. Tenemos en línea también a Sergio Palazzo, secretario general de la bancaria. Buen día, Palazzo, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo andan? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Bien, por la otra línea lo tengo a Leopoldo. Hola, ¿qué tal, Sergio? ¿Cómo andamos? ¿Cómo andas, Leopoldo? Bien, muy bien, muy bien. Antes de empezar con el reportaje contigo, déjame pasar un pequeño chivo. Sí. Recibí un libro que yo sé que también te va a gustar porque te lo voy a mandar, que se titula Viva Irigoyen, viva la revolución. Es un libro escrito por Charo López Marzano y Ernesto Salas. Charo es profesora de Historia de la UBA, especialista en medios de comunicación y opinión pública de Flaxo. Ernesto Salas es licenciado también en Historia de la UBA, investigador en el campo de los conflictos sociales y políticos de las décadas del 60, 70 y 90. Este libro está editado por Editorial Biblos, se va a presentar el día 29 de noviembre a las 18 horas en el auditorio de la Unión de Trabajadores de la Educación. La presentación la va a hacer Eduardo López, que creo que es secretario general de la Unión de Trabajadores de la Educación, ahí en Bartolomé Mitre, 1984. Yo lo leí y la verdad me fui apasionando con la lectura a medida que iba avanzando, porque no solamente relata episodios casi inéditos, que vos seguramente lo conocés y algunos más también, pero que no son de conocimiento muy amplio, entre el periodo 1930, el derrocamiento de Irigoyen, y 1933, donde efectivamente hubo insurrecciones radicales con decenas de muertos, sino que además describe la ferocidad de la dictadura de Uriburu, la persecución, la utilización de la picana por primera vez, fusilamientos en la Penitenciaría Nacional, encarcelados en Ushuaia, sino que además ahonda mucho en las contradicciones que en aquel momento, en el dilema que en aquel momento se le abrió al radicalismo, entre la intransigencia frente al régimen conservador, que abre la etapa de la famosa década infame, y la concordancia, que eran más bien los radicales proclives a lograr un entendimiento con el régimen. Es un libro muy interesante, pero muy interesante, que me parece que cualquier además, parecido con la realidad es pura casualidad. que cualquier parecido, sí, sobre todo por el dilema que se le abre a algunas fuerzas políticas, ¿no? Y además explica bien la génesis y el origen de lo que fue Forja, porque Forja precisamente nace de ese dilema. Jaureche, Mansi, etcétera, que participan activamente en esas insurrecciones radicales, que van presos, nacen de ese dilema. Pero bueno, lo leeremos cuando lo tengamos. Sí, pero muy interesante. Esperemos que le llegue a la producción también, ¿no? Sí, bueno, no empiecen a mancar libros todos. Vayan a la presentación del libro y cómprenlo también. Está bien. Bueno, Sergio, a ver, en más de un reportaje que te han hecho, he visto que vos decís que estas denominadas reformas, es decir, la reforma tributaria, la flexibilización laboral y la reforma previsional forman parte de un mismo combo. Sí. ¿Por qué no nos explicás un poco a nosotros y a los oyentes qué es lo que pretendés decir con eso? Forman parte de un mismo combo porque es la ideología con la que se maneja el gobierno, por un lado. Desde lo ideológico es un mismo combo porque tiende todo a favorecer a los sectores más concentrados de la economía, tiende a favorecer a los sectores más poderosos de la economía y es en detrimento de los sectores más populares, de los trabajadores, de los jubilados. Uno ve la consecuencia de esa reforma y confiere que para bajar el denominado costo argentino laboral que ellos dicen, lo que hay que bajar es derechos y salarios. Empezaron de facto, de hecho, bajando los salarios con paritarias por debajo de la inflación y un gobierno que no permitió la reapertura de paritaria en el 2016. Continúan en el 2017 con la modificación del cálculo del haber jubilatorio, las AUH y
las asignaciones familiares y algunos planes sociales que se actualizaban por vía del mismo índice. Esto, en principio, le iba a ocasionar que le saquearan 140.000 millones de pesos a los sectores más desposeídos de la Argentina. Y culmina mirando quién es el beneficiario de todas esas políticas, ¿no? Y el beneficiario no es la generación de empleo, de mayor riqueza, de mayor ahorro o de mayor producción. Es decididamente la tasa de rentabilidad del sector empresario. Quien se benefició pagando salarios por debajo de la inflación es el sector empresario, que aumentó los precios por encima de los salarios. Sí. Y quien se beneficia hoy del saqueo que le van a hacer a los jubilados, AUH, asignaciones familiares y la actualización de los planes sociales, vuelve a ser el sector empresario, que deja de pagar y en algunos casos le modifican el impacto de los impuestos. Es decir, para que el empresariado argentino pague menos impuestos, el que pone la plata es el jubilado. Para que el empresariado argentino obtenga una mejor tasa de rentabilidad, la inflación fue del 40% en el 2016 y los salarios crecieron al nivel del 33%. Y para que consolidar esa situación con la reforma tributaria, para que sigan incumpliendo la promesa electoral que los trabajadores no iban a pagar ganancias, se le eliminan impuestos al sector empresario. Está claro que desde el punto de vista ideológico es un mismo combo, y desde el punto de vista de la técnica legislativa también es un mismo combo, porque metieron en la misma bolsa para negociar la situación de las provincias, con lo cual te pago la deuda que legítimamente están reclamando las provincias, si me firmás o me avalás y me vota una serie de leyes que van desde la reforma laboral, que le quita derecho a los trabajadores, desde la reforma previsional, que le modifica el cálculo del haber jubilatorio a los jubilados y les hace perder plata, y desde la reforma tributaria, donde se van a ver sectores de la economía concentradas favorecidas por la baja de impuestos, y yo te pago lo que te debo o que me vas a terminar ganando en la justicia. Es así de sencillo, es un combo desde lo ideológico y desde la técnica legislativa, y no son tres leyes por separado. Vos sabés que el otro día se me dio por repasar la versión taquigráfica del debate de julio del 2001. Sí, leí tu nota ahí en página, creo que la pusieron hoy día, ¿no? Sí, creo que sí, pero que tiene que ver con la famosa discusión sobre el déficit cero, que impulsó Cavallo. Sí. Mira, te aseguro que me corrió un frío por la espalda. ¿Sabés por qué? Porque es exactamente la misma discusión que hoy. ¿Te acordás cuando la rebaja del 13% y el 13% también a los empleados públicos? Yo estaba en el Senado, voté en contra de esa rebaja, y la discusión es exactamente la misma de hoy. Pero es todo tan parecido a los 90 y a la crisis del 2001, es todo tan parecido, que es como que estamos en un déjà vu o viendo una de esas películas vintage, y en donde no nos damos cuenta que el final va a ser el mismo si no reaccionamos. Este es el problema de la sociedad argentina hoy, porque es la misma película, los niveles de endeudamiento feroces en los que está incurriendo el gobierno argentino, y que más tarde que temprano se pagan con hambre del pueblo, con soberanía nacional y con condicionamientos externos, la falta de derechos que se le pretende dar al trabajador como si esto fuera generador de empleo. Yo quiero recordar que en los 90 se bajaron lo que ellos denominan impuesto al salario entre un 30 y un 80%, y terminamos con el nivel de informalidad y el nivel de desocupación más grande cuando explota la crisis en el 2001, producto de las políticas de los 90 y de los 2000 y 2001 también. Entonces como que estamos en una época vintage, viendo una película que ya hemos visto, esta película retro, estamos en el canal Volver pensando que vamos a ver el final de una película distinta al que todos conocimos que va a ser así. Entonces lo que preocupa es la falta de reacción a veces de la sociedad, particularmente los de la edad nuestra, porque vos mirás el votante mayoritario de la expresión política que gobierna hoy, y eran personas de nuestra edad, el grueso de votantes estaba ahí. Entonces vos decís, ya lo vivimos a esto, ¿qué es lo que nos está pasando a los argentinos, que no entendemos que nos va a pasar exactamente lo mismo, ¿no? Exactamente. Y hablando de los votantes o los adultos mayores, una cosa que yo noto es que en el reclamo de la mayoría, no es tu caso, pero sí la mayoría de las organizaciones de trabajadores, o buena parte de las, no está muy presente el tema de los jubilados, que no es solamente el tema de los jubilados. También estos recortes
estas políticas que tienden a destruir el fondo de sustentabilidad, a destruir el sistema previsional, para después justificar, vaya a saber qué, otras nuevas privatizaciones en esta materia, etcétera, también abarca a los futuros jubilados, es decir, a los que hoy son trabajadores activos, porque si baja la tasa de sustitución, como pretende el gobierno, que hoy está en el orden del 62-63%, al 40%, eso va a afectar fundamentalmente a los trabajadores de hoy, que son los jubilados del mañana, pero no lo veo presente con mucha fuerza en el reclamo. Bueno, nosotros vamos a tratar de instalarlo, este tema. Nosotros en la Corriente tenemos nuestro plenario el día lunes. Ya habían inscrito creo que 1.100, 1.200 delegados de distintas organizaciones sindicales, y vamos a plantear la necesidad de marchar en contra de estas reformas, en donde vemos con mucha claridad que el sector más afectado es el de los jubilados. Agregarle a eso la falta de atención o cómo se le encarece la vida a un jubilado que cobra una jubilación mínima, no solo por el impacto que va a tener de cobrar menos por este nuevo sistema de actualización que va a tener, sino que agregarle la quita de remedios, de descuento, y un remedio a un jubilado cuando tiene un remedio que se lo daban al 100% y hoy no se lo dan, son 500, 600 pesos mínimo que va a tener que pagar, y si necesita 2 cajas en el mes son 1.000 pesos, y es la comida de mucha gente. Entonces nosotros no estamos dispuestos a que esto le resulte tan fácil y que parezca todo lo que hace este gobierno es la profecía autocumplida. Era necesario, era inevitable que subieran el gas, era inevitable que no pagáramos un pocillo de café por la boleta de luz, era inevitable bajar el costo de los medicamentos del PAMI, era inevitable bajar el cálculo. No, sí, es evitable, hay que decirle a la sociedad que es evitable, que lo que el gobierno decidió como política de Estado es dejar de subsidiar o de acompañar a los sectores más desprotegidos de la sociedad, para que en lugar de quedarse con el dinero de lo que se ahorra para generar nuevos planes sociales, mejores escuelas, mejores hospitales, decidió transferírselo, no cobrándole retención a los sectores agroexportadores, bajando impuestos como le bajaron a las mineras, a la soja, o como van a bajarle ahora al resto de las actividades, ¿no? Decime, yo no conozco el nuevo proyecto o el último borrador del proyecto de reforma laboral. ¿Vos tuviste acceso a ese proyecto o todavía no? Sí, hay circulando algunos, aparte hablé con algunos compañeros de la CGT con los cuales uno puede tener afinidad y lo hemos estado analizando. Y lo central de ese proyecto es que modifica el cálculo, por más que digan que no, modifica el cálculo de la indemnización, porque no se considera ni el aguinaldo ni los bonos o premios para el cálculo indemnizatorio, ¿no? Ajá. Entonces lo único que te incorporaron con el primer proyecto es que agregamos las comisiones, y sí, porque hay muchas actividades que dependen mucho de las comisiones, pero te lo terminaron modificando en menos. Lo segundo es el tema de que en el primer proyecto eliminaban el artículo 12 de la ley anterior, que establecía la irrenunciabilidad de los derechos cuando tenés un acuerdo superior al del convenio colectivo, ¿no? Sí. En este caso dicen, no, eso salió del proyecto. No, no salió del proyecto, es mentira, muchachos. Hay que decirle a los que están diciendo eso, propio dirigente de la CGT, que es mentira. No salió del proyecto. En el proyecto dice que ahora vos podés renunciar a tu derecho, pues si tenés un abogado al lado que te asesore y el ministerio te lo homologa. Cuando vos venís de una empresa, te sientan, te ponen hasta el abogado y te dicen, esto te va. Entonces terminás firmando con un abogado al lado en el Ministerio de Trabajo, que es de la propia empresa. Entonces lo que le dieron fue un viso de formalidad llevándolo al ministerio. Y cuando hay un Ministerio de Trabajo, que es lo mismo que el sector empresario, y no actúa ni siquiera como equilibrio, porque debería actuar más tendiendo a favor del trabajador por una cuestión de poder entre el capital y el trabajo, pero ponerle que tengan que ser absolutamente neutrales. No es neutral el ministerio es la patronal hoy en la Argentina. Entonces te van a sentar y te van a hacer renunciar a los derechos que tengas. Yo doy un ejemplo, en mi actividad hay un par de bancos que a los trabajadores le devuelven el impuesto a las ganancias, y no es un tema que esté firmado con el sindicato, sino que fueron negociaciones o cuestiones históricas que los bancos decidieron. Mañana si quieren se lo quitan, lo sientan a los trabajadores, firmame, no te cuento más, y no te echo, más o menos así. Entonces, vulneran. Yo entiendo que puedan haber modificado algunas cosas del proyecto original, pero es una victoria a lo pirro. En definitiva, no se llevó nada a cambio el movimiento obrero, salvo que le quitaran menos conquistas de las que le pensaban quitar. Pero en términos efectivos o en términos prácticos,
o hablando de efectividades conducentes, que estábamos citando a Irigoyen, acá la única efectividad conducente se la llevó el gobierno, que se llevó atropellando y se llevó derechos de los trabajadores en esta negociación, nada más que eso. No habrá sido los que originalmente pusieron, que a lo mejor como estrategia también pusieron una serie de barrabasadas que sabía que no iban a pasar jurídicamente, para después bajarle y quedarse con lo que fueron a buscar. Bueno, acá tenemos un compañero en el programa que siempre dice que el gobierno actúa como en un pelotero, te tira 1000 pelotas pero te emboca una seguro. Bueno, es la gran Bullrich, él lo dijo en uno de esos videos, claro, que se viralizaron en la campaña, tiramos 10 temas, se entretienen con 1 o 2 y nos traemos 8. Exactamente. Además me da la impresión de que ese paso atrás relativo que dieron con el tema de la ley de contrato de trabajo no solamente plantea estas trampas a las que vos haces referencia, sino que en definitiva deben de haber, no quiero decir que lo han acordado porque esto sería injusto de mi parte porque no lo sé, pero da la impresión de que han dejado para los convenios colectivos la flexibilización en algunas materias, ¿no? Sí, porque dejan establecido el fondo del cese de actividades para que sea tratado en los convenios colectivos de trabajo, con lo cual un esquema para que nos terminemos pagando la indemnización nosotros. Lo que te dicen es, no, pero tiene que ser un aporte del empleador. ¿Y por qué el empleador que no echa a nadie va a tener que pagar para que otro pueda echar tranquilamente? ¿Por qué esa injusticia? Si el que echa tiene un castigo, que es el pago de la indemnización, ¿por qué alguien que es una empresa socialmente responsable y decide no expulsar trabajadores tiene que aportar un fondo para que otro inescrupuloso eche trabajadores para no permitirles tener antigüedad ni derecho y lo va recambiando cada 2 años, cada 3 años y le sale más barato? Entonces uno se plantea, hasta los propios empresarios que tienen algún sentido de responsabilidad social deberían estar cuestionando esto, salvo que piensen en una ola de despidos generalizadas en la Argentina y todo el mundo empiece a echar, ¿no? Y bueno, además, vos creás un fondo tripartito, administración te ponen sin fines de lucro, auditado por el ministerio, etcétera, etcétera. ¿Cuánto tiempo falta para que digan no alcanza el fondo, tienen que aportar los trabajadores y se eliminó por completo la responsabilidad empresarial de despedir a un trabajador? ¿Y cuánto tiempo falta para decir, che, ¿qué hacemos con esta plata que está acá y todavía no se mueve? Y empecemos a rifarla comprándole títulos públicos al Estado, comprándole acciones a las empresas, comprándole... ¿Cuánto tiempo? ¿Quién le cree a este gobierno? Yo por lo menos no, si algunos compañeros de la CGT le creen, es un problema de ellos, yo no le creo. Bueno, pareciera que a esta altura no les cree ni Esper. Bueno, Esper porque busca más profundización de la situación de ajuste, ¿no? Esper es un especialista en eso, lo corre por derecha a la derecha. Eso. Absolutamente. Pero el otro día, sin embargo, vos fijate, con todo el rechazo que uno tiene por las cosas de Esper, sus propuestas, etcétera, el otro día en realidad no dejó de decir algo relativamente sensato, ¿no? No es porque yo coincida con Esper, Dios me libre y me guarde, pero cuando habló de las consecuencias que puede traer esta política de bicicleta con dólar planchado, tasas de casi el 30% y emisión de LEVAC que ya supera el 1 billón y pico de pesos. Realmente es una bomba de tiempo eso. Sí, ese dato que acabas de dar es muy significativo, porque es algo que se le imputaba al ministro de Economía anterior y al gobierno anterior, era cómo le dan a la maquinita y esto genera inflación. Bueno, ahora le dan a la maquinita vía títulos. Las LEVAC cuando asumió este gobierno eran 315.000 millones, en 2 años pasó a ser 1 billón casi 100.000 millones, 1 billón casi 100.000 millones. Sí, ya nos cuesta hasta decirlo. Entonces quiere decir que, y la base monetaria que era 600.000 millones, ahora es 870.000, o sea, le diste a las dos cosas, le diste a la maquinita y le diste a la impresión de título para que te entre plata, no por vía de la impresión de un billete, sino por la vía del endeudamiento. Claro. Entonces, si pasaste de 300.000 millones a 1.100.000.000 de LEVAC y pasaste de 600.000 de base monetaria a 840.000, creo que la base monetaria al último informe del Banco Central, quiere decir que hiciste las dos cosas. Ese nivel de endeudamiento en algún momento se paga. Y lo vamos a pagar muy caro los argentinos y cuando nos queramos dar cuenta va a ser demasiado tarde. Permitime hacer una referencia a Leopoldo sobre algo. Sí, como no. Hablando de los temas de la justicia, que tan en boga están, y la denuncia de mafias sistémicas por parte del presidente de la Nación. Que en la Argentina haya 1/3 de trabajadores en negro, quiere decir que los que lo tuvieron en el negro cometieron un delito. Y a esos que cometieron un delito, el Estado por esta ley los perdona a partir de ahora.
y le dice usted no debe nada, nunca cometió un delito, porque lo limpian inclusive del registro de incumplimiento del sector empresario que se había creado, creo que en el 2013 o 2014 se había creado un registro. Quiere decir que cometiste un delito y lo que te están dando es la impunidad de haber cometido un delito. Yo digo, este blanqueo favorece el negreo, porque te van a blanquear hoy y van a seguir negreando si total va a haber un perdón después, y otro perdón después, y otro perdón después. Y para que haya un tercio de los argentinos, hoy hay 8 millones y pico de argentinos que tributan al CIPA. Quiere decir que 3 por 8, 24, 2.400.000 personas están en negro en la Argentina. Si 2.400.000 personas están en negro, creo que la asociación ilícita que deberían investigar los jueces es la del sector empresario, y la mafia más grande ha sido la del sector empresario que los ha tenido en negro. Así es, efectivamente, pero vos viste que en esto son muy selectivos. Sí, justicia selectiva. Son muy selectivos. Estos tipos son maestros en esa materia, es decir, hay empresarios que tienen deuda con la AFIP y entonces, como son propietarios de medios, los extorsionan para que esos medios se callen. El gobierno tiene o mejor dicho, el presidente y sus empresas tienen una deuda fenomenal con el correo que casi triplica o cuatriplica la de este empresario y no pasa nada. Es más, puede maniobrar incluso para ver si puede condonarse el 92% de la deuda. Es todo muy selectivo en la Argentina, ¿no? Claro, porque avisarle al presidente al que le gusta denunciar mafias porque mete preso un dirigente político, un dirigente sindical, que se fije que hay 2.400.000 argentinos que han estado en negro todo este tiempo, y esa es la mafia más grande y la asociación ilícita más grande de la que uno tenga conocimiento en la historia argentina, ¿no? Así es, efectivamente. Decime, ¿y no te parece, a ver, yo te voy a ser muy franco en esto, hay muchísima, pero infinidad de gente que te dice o nos dice, bueno, hace falta una expresión del movimiento obrero de otro tipo, estamos en un punto de inflexión, este intento ya de avanzar sobre derechos que hemos conquistado desde hace ya décadas, que como dijo el presidente de la Convención del Radicalismo, Sapia, nos retrotrae a antes de la creación de la Organización Internacional del Trabajo, y hay como una demanda de que aparezca una expresión sindical más nítida, más comprometida con la defensa de estos valores. ¿Qué está pasando en el movimiento obrero? ¿Hacia dónde se encamina esta reunión que ustedes hacen en Luján el lunes de la Corriente Federal? ¿Va a confluir con otras expresiones? ¿Qué se puede esperar? Yo creo que es el puntapié inicial, al igual que lo que estaba haciendo Pablo con los movimientos cooperativistas en el Salón Vallés el otro día, es el puntapié inicial de la unidad en la acción de un grupo de organizaciones sindicales y también organizaciones sociales que no creen en este modelo, que lo cuestionan y que están decididos a confrontar. Después está la decisión o los cuerpos orgánicos de la CGT, que en algún momento tendrán que tomar una decisión distinta a la que tienen actualmente, que es esta de dialogar, y cada vez perdemos más cosas, ¿no? Como yo siempre les suelo decir, es un diálogo con victorias a lo pirro, es decir, cuánto menos perdemos, no qué es lo que ganamos. Nosotros lo que vamos a intentar con nuestra reunión del lunes es sacar una movilización para que se escuche otra expresión política, digamos, del movimiento sindical respecto a la reforma, y que sea tenida en cuenta por los legisladores. Nosotros no queremos que los legisladores tercericen la opinión política del movimiento obrero solamente en la conducción orgánica de la CGT, porque hay muchos sectores que estamos en contra, ¿no? Claro. Entonces, y que en función de esa tercerización de la decisión política decían acompañar o no este proceso de reformas, como lo denominan, que para mí es proceso o proyectos de sometimiento laboral, no de reforma laboral. Supongo que de ahí empezaremos a transitar un camino y serán cada vez más los compañeros, porque los errores y los ataques de este gobierno hacia los trabajadores son cada vez mayores. Entonces, quienes hoy todavía no tienen una definición clara de confrontar, seguramente será cuestión de tiempo. Esto, vuelvo a decirlo, está íntimamente atado el nivel de endeudamiento y el ajuste que van a tener que hacer por el nivel de endeudamiento, que cuando empiece el ajuste seguramente seremos mucho más de los que somos. Ya empezamos como una expresión en la Corriente Federal muy minoritaria entre el movimiento obrero, nos fuimos de un congreso de la CGT no aceptando los cargos, planteando la confrontación con el gobierno cuando llevaba 6 meses este gobierno,
y convengamos que no nos trataron bien cuando nos fuimos de ese congreso, el resto de los compañeros, pero creo que en la medida en que han ido pasando el tiempo, muchos compañeros se han arrimado, están hoy trabajando con nosotros, algunos integrados en la corriente federal, otros no tanto, ¿no? Pero creo que ese es el punto, que vamos a dar un puntapié inicial en donde lo que hay que hacer prevalecer es la unidad en la acción. Yo creo que hay diferencias que son contradicciones secundarias que hay que atender después. Por ejemplo, yo no acuerdo con otros modelos sindicales. Para mí el modelo sindical argentino es único en el mundo y tiene que ser defendido. Quizá habrá que discutir cuánto más hay que disminuir los requisitos para ser candidato y permitir una mayor participación, pero no crear 10 sindicatos dentro de una misma actividad, porque eso es una falsa democracia sindical que se impulsa a veces equivocadamente, inclusive desde la OIT, y termina siendo funcional a la estrategia de los sectores poderosos del sector empresario que pretenden un sindicalismo dividido mientras ellos fusionan sus empresas y son cada vez más fuertes. Entonces creo que esa contradicción que, por ejemplo, yo tengo de tener que asociarme con distintos espacios sindicales que tienen otra visión de otro modelo sindical, tiene que ser una contradicción secundaria ante la gravedad del ataque que están sufriendo los trabajadores, y lo que hay que priorizar es la unidad en la acción, que es la contradicción fundamental. Queremos un movimiento obrero unido independientemente de sus pensamientos y modelos que defiendan a los trabajadores, nos quedamos en la discusión del modelo, ¿no? Bueno, el otro día se conoció una noticia vinculada a la creación en la provincia de Santa Fe de lo que se denomina el movimiento obrero santafesino, donde pareciera que se están dando estos requisitos que vos señalás, donde la contradicción fundamental juntó expresiones de todo tipo, porque hay delegaciones regionales de CGT, expresiones de la CTA, creo que están los compañeros de bancarios, ayer me decían... Sí, el secretario general de bancarios es el secretario general de la CGT. Claro, bueno, que me decían que ayer que había una reunión en Entre Ríos que estaba apuntando en la misma dirección. También es el movimiento de trabajadores patagónicos, que se ha conformado hace poco con el mismo ideario, tratar de confrontar con el modelo. Se van generando expresiones, se van generando expresiones. Por eso digo, me da la impresión de que sin romper la organicidad de la CGT, porque yo coincido con vos en el sentido de que el movimiento obrero tiene que tener como requisito fundamentalmente la fortaleza de sus organizaciones gremiales, y esa fortaleza no se encuentra en la fragmentación, sino más bien en la concentración de poder en sindicatos fuertes, por rama de producción, etcétera. De todas maneras, me parece que en paralelo tiene que empezar a nacer una corriente político-sindical. Yo sé que está dentro de la programática de la corriente federal, pero me parece que ya está como madurando esto que vos bien denominás la unidad en la acción, y que esto debe expresarse en una corriente muy fuerte del movimiento obrero argentino, que tal vez hasta se tiene que denominar de esa manera, MOA, Movimiento Obrero Argentino, porque no, pero estamos en un punto muy complicado, Sergio, realmente, y además me parece que también la gente está empezando a buscar otros liderazgos dentro del movimiento obrero, porque si no se corre el riesgo de que la CGT caiga en un profundo, me refiero a la CGT como organización, no estoy hablando de la actual conducción, caiga en un proceso de desprestigio muy alto y de desprestigio y de degradación en la representación, porque hay que tratar de contener a los compañeros que no están de acuerdo con la conducción y que no terminen abrevando en otros modelos sindicales distintos o en otras fracciones políticas distintas. Hay que contener al que hoy no está sintiendo ser representado por las decisiones que toma el Consejo Directivo. Y creo que hay que fortalecer al movimiento obrero, porque para el establishment el mejor movimiento obrero es el que no existe y el que no reclama. Entonces me parece que hay que fortalecerlo y no... Por eso cuando yo hago críticas trato de ser prudente a pesar de ser duro, y porque busco precisamente eso, es decir, busco que generemos el debate necesario para saber si el camino es correcto o no. Claramente hoy los trabajadores están siendo afectados, que hayas perdido el 6-7% de tu salario en una negociación paritaria, que ahora pierdan los jubilados como van a perder, las asignaciones universales, las AUH. Bueno, hay que empezar a darse cuenta que una cosa es lo que pensamos los dirigentes que tiene que pasar y otra cosa es lo que le está pasando a los compañeros que representamos. Me parece que están sufriendo las consecuencias. Y a veces compañeros que representamos que tampoco se dan cuenta porque terminan acompañando la expresión política de Cambiemos. No es que yo me quiera convertir en censor
a cada compañero, porque cada uno es lo suficientemente inteligente para votar por quien cree, pero hay que darse cuenta que estas políticas los están afectando. Entonces me parece que tenemos que poner un alto en el camino y señalar fuertemente esos errores del gobierno y tratar de que revean esas políticas antes que sea tarde, ¿no? Por último, Sergio, ahí, bueno, ya hay muchas expresiones que están planteando movilizaciones, sobre todo, por ejemplo, en el sector estatal. Todo hace suponer que se viene una nueva poda de puestos de trabajo en el sector estatal. Los compañeros del sector estatal están, con toda la razón del mundo, fuertemente preocupados. Se conocen auditorías que están preparando el camino a cesantías masivas, etcétera. Entonces se están poniendo fechas. Eso me parece que también forma parte de la responsabilidad. Vos hablabas de una movilización que se está proyectando. A veces en el movimiento obrero vos viste que también se dan estas contradicciones secundarias de quienes dicen, bueno, yo no voy a ir al pie del otro, si el otro pone fecha yo no voy, el otro sí. Me imagino yo que se podrá encontrar eso se puede articular por ahí. El problema es ponerle una fecha a un solo sector y eso ya medio como que no condiciona, pero genera algún ruido. Comparto con vos, y aparte hay que seleccionar bien las fechas, ¿no? Porque uno tiene que tener el cuidado de que no lo mezclen con lo político. Entonces si tenés una jura de legisladores, ese día me parece que no podés hacer una marcha, ¿no? Porque claro, te van a decir que vas a acompañar a los legisladores que juran, ya sea a exactamente, favor o en contra. Entonces me parece que hay que ponerse de acuerdo y crear la inteligencia que vamos a priorizar precisamente el tratamiento. Aparte le dio dinámica, el gobierno ya lo metió el viernes en senadores, quiere decir que lo van a estar, bueno, dice que no lo va a tratar, por lo menos dijo el jefe del bloque del PJ, que no lo iba a tratar porque no estaba la CGT, estaban en una reunión en Roma, en el Vaticano, a la cual a mí debo reconocer que me invitaron y decidí quedarme porque me parece que esto tiene una gravedad fenomenal y hay que pelearla acá. Y que cuando vuelvan lo van a tratar, con lo cual hay que ir el día que lo traten, no hay que esperar hasta que asuman los legisladores o algo. Para mí hay que hablar de la última semana de noviembre, primera de diciembre para una marcha. Bueno, Sergio, mucha suerte. El lunes seguramente nos daremos una vuelta por ahí, como tantos otros espacios, para escuchar, para acompañar este esfuerzo que ustedes están haciendo desde la Corriente Federal. Así que un gran abrazo y gracias por la nota. Gracias, y lo único, te pido disculpas, yo hablando de contradicciones secundarias y primarias, hablando justamente con el que escribió el documento de la coordinadora respecto a eso, me parece. La contradicción fundamental, que también vuelve. Sí, que también vuelve, como todo. Bueno, un abrazo, Sergio. Gracias, un abrazo. Chao. Muy bien, Sergio Palazzo, en la mañana de las 7:50. La verdad, ¿no? qué bocanada de aire fresco, Palazzo, para el sindicalismo argentino, ¿eh? Sí, para el movimiento obrero argentino efectivamente es un dirigente excepcional. Y bueno, y además, yo sé, y vos lo sabés también, y muchos de nuestros oyentes seguramente lo comparten, hay puesta una gran expectativa en la tarea que Palazzo está llevando adelante. Porque es cierto lo que él dice, el movimiento obrero necesita de organización, necesita de fortaleza, necesita de cohesión, pero digámoslo con todas las letras, también está necesitando de liderazgo. Sí, totalmente. Así como los necesita el movimiento popular argentino, lo está necesitando también el movimiento obrero en particular, ¿no? Sí, y algo distintivo me parece en este caso de Palazzo es la vocación por la construcción, ¿viste? Siempre él habla de lo colectivo. Absolutamente, y bueno, por eso puede expresar ese liderazgo y sintetizarlo. Totalmente.